Ya. Hola Majo, ¿cómo estás? Bueno, te presento para los que están viendo este video. Ella es María José Di Stéfano, es psicóloga especializada en bienestar, hoy viviendo en Málaga. Te saludamos desde acá, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, María José? Hola Jackie, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en contacto contigo atravesando el Atlántico por estos recursos tecnológicos que tenemos. Bueno, gracias por tu tiempo y en realidad nos queríamos comunicar con vos para compartir con los que nos están acompañando un poco esto del bienestar. ¿Cómo lograr bienestar en esta situación que estamos viviendo tan rara, de cuarentena, de aislamiento, de preocupación? Contame, a ver, ¿qué tips nos podés dar? Bueno, qué bueno estar hablando de bienestar en este contexto, ¿no? Y cuán saludable ya es el hecho de que lo estemos intentando. Para hablar del bienestar, primero habría como que describirlo, el bienestar, y para poder pensar en el bienestar, a mí me gusta entender a la persona como en diferentes dimensiones, ¿no? En el cuerpo, en la mente, en el aspecto social y en el espíritu, que el espíritu no tiene que ver con la religiosidad, ¿sí? Entonces, hablar de bienestar es como pensar esas 4 dimensiones en su óptimo funcionamiento. ¿Y por qué es importante ocuparnos de nuestro bienestar? Porque aumentan y potencian todos nuestros recursos personales, cognitivos, emocionales y sociales. Nos hace más creativos, más productivos, más allá de la salud en sí mismo. Por eso me parece súper pertinente que estemos hablando de bienestar hoy en día. Y entonces, para pensar en bienestar, habría que pensar en un cuerpo saludable, en una mente asertiva, en vínculos positivos y activos, y en un espíritu encendido. ¡Wow! ¿Cuántas cosas, cuánta tarea que tenemos entonces? Un cuerpo saludable, un cuerpo que esté bien, ¿qué hacemos para eso? Sos más especialista vos que yo para hablar de Exacto. cuerpo, pero desde la psicología, a ver, yo siempre digo que trabajamos con personas, entonces no podemos desestimar ninguna de las dimensiones. Pero un cuerpo saludable es un cuerpo que duerme bien y que descansa, que mantiene hábitos saludables del dormir y todo lo que es la higiene del sueño. Es un cuerpo bien alimentado. En estos momentos de cuarentena tal vez es más difícil, porque uno se ve más sedentario y más tentado a comer cosas que lo hagan sentirse mejor, pero lo importante es mantener la dieta saludable. Un cuerpo ejercitado, nos estamos moviendo menos que de costumbre, porque no nos trasladamos ese mínimo detalle, y un cuerpo relajado, ¿no? Un cuerpo distendido. Por eso es importante que cada uno encuentre qué actividad puede hacer para que este cuerpo esté lo más saludable posible en este tiempo. Bien, bueno, un montón de recursos y sí es verdad que de nosotros, de los profesores de educación física, hay muchísimas opciones hoy online para hacer actividades físicas, baile, yoga, cualquier cosa. Así que sumamos esos tips que la gente tiene ese recurso hoy online. Seguimos con el otro pilar. ¿Cuál Mente sería el otro pilar? asertiva. Mente asertiva, Bien. La exactamente. mente asertiva. La asertividad, para que se entienda, es como poder actuar y pensar del mejor modo posible en ese momento para uno, pero respetando a los demás y al contexto, ¿sí? Entonces, para tener una mente asertiva hoy en día tenemos que tener una mente focalizada. Focalizada en lo que necesitamos hacer hoy y dentro de las posibilidades que tenemos hoy, ¿sí? Sin preocuparnos muchísimo a futuro, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros, y en realidad hay que ver qué consecuencias o cómo se encuentra el afuera cuando salgamos de esta situación de cuarentena, pero dentro de nuestras casas, ¿qué cosas podemos hacer? En lo familiar, en lo personal y en lo laboral. Seguramente hay un montón de pensamientos negativos que se nos vienen a nuestras mentes, y bueno, hay un montón de recursos que ayudan a ver cuáles de estos pensamientos son funcionales y productivos, y cuáles son, como digo yo, basura. Es decir, hay muchos pensamientos que me preocupan al cohete y no me suman, y hay otros que sí me ayudan a prever, a ocuparme o a anticiparme. Otro recurso es la regulación emocional. Como estamos atravesando un momento donde hay mucha emocionalidad negativa, porque hay mucha preocupación, ansiedad, tenemos que lograr generarnos emocionalidad positiva, cosas que nos hagan bien. Desde cosas simples, o sea, ya hacer actividad física va a generar endorfinas y eso nos va a sentir bien, hacer sentir bien, hasta comer algo rico, escuchar música que nos guste, leer, pasar un rato en familia,
hablar con alguien por videoconferencia, ¿sí? Todo lo que sean momentitos que nos hagan sentir bien. Esto como alguno de los tips dentro de lo que es. Y también entender que dentro del encierro que tenemos un montón de oportunidades. Yo digo que los límites marcan como los canales por donde podemos transitar. Entonces, si aceptamos que hoy la cuarentena tiene un sentido social más allá de uno mismo, dentro de esta cuarentena yo puedo hacer muchas cosas. Entonces, está en mí, en mi libertad y en mi compromiso decir, ¿cómo quiero atravesar esta cuarentena? Por eso el bienestar depende de mí. La cuarentena es un hecho. ¿Qué hago yo? Bien. Cuerpo, pensamientos asertivos, tener, digamos, asumir la responsabilidad de que el bienestar en un espacio como este es nuestra responsabilidad y no depende de otros. ¿Y cuáles serían los otros pilares? Que creo que nombraste dos más. Habíamos dicho vínculos positivos o activos y propósito encendido. El propósito encendido tiene que ver con la motivación, o perdón, espíritu encendido. Sí. Porque el fallido o la confusión tiene que ver porque el espíritu encendido tiene que ver con el propósito, con los valores, con lo que le da sentido a la situación, con lo que me motiva a mí. Por ahí a nosotros no es que nos motiva la cuarentena, sino que nos la impusieron. Pero bueno, en algún punto yo adulta decido respetar la cuarentena, y ahí tengo que entender cuál es el motivo, ¿sí? Entonces, bueno, el para qué de la cuarentena, que tiene que ver con un cuidado hacia mí y un cuidado hacia la comunidad. Y más allá, bueno, si tengo familia, también tiene que ver cómo hago para que los que están a mi alrededor lo pasen lo mejor posible. Por eso es tan importante que yo también me cuide y esté bien. Y el otro pilar, que eran los vínculos positivos, tiene que ver con justamente mantener nutritivamente los vínculos que tenemos. Por eso en este momento, por suerte, nos agarró la cuarentena teniendo estos dispositivos que nos permiten comunicarnos a la distancia. Porque los que viven solos pueden no estar solos y los que vivimos acompañados podemos acercarnos a otros. Y también es una oportunidad tal vez para generar nuevos vínculos. Claro. Por ejemplo, buscando foros o páginas donde haya gente con intereses comunes y compartidos. Y que los vínculos sean lo más saludables y positivos posibles. No quedarnos centrándonos en esta cosa de la bola que vamos hablando de lo mal que estamos, sino que sean vínculos que ayuden a sobrellevar la situación. Es mirar la mitad del vaso lleno. Lleno. Sí, y ahí es donde quería detenerme un minutito porque es verdad que ahora hay una realidad que nos ha cambiado, que es esto de la convivencia, que aquellos que convivimos en familia, estamos conviviendo en un espacio y en un tiempo que no es el habitual de la vida cotidiana. Entonces hoy nos encontramos todos en situaciones diferentes de convivencia, donde hay que hacer nuevos acuerdos y donde hay que hacer, digamos, nuevos acuerdos y pautas de organización para sobrellevar ese tiempo que antes no lo teníamos y que hoy lo tenemos. ¿Y eso qué tip nos podés dar? El primer secreto que yo diría, y que casi es el único indispensable, es una cuestión de actitud y de predisposición. Si mi predisposición es de tratar de sobrellevar este momento en familia o en convivencia lo mejor posible, seguramente me salgan muchas cosas muy mal, pero como está ese propósito o esa intención de fondo, lo voy a poder resolver. Entonces, es muy importante que nos respetemos momentos que cada uno vaya a necesitar en su espacio individual, que generemos espacios compartidos, que entendemos que nuestras emociones o nuestros estados de ánimo van a estar un poco oscilantes, podamos ser compasivos con el otro, así como con uno, respetando nuestros propios estados anímicos, y empáticos. Hablaste vos de comunicación, es un momento donde tenemos que abrir muchos canales de comunicación. Escuchar un poco qué es lo que le está pasando al otro o qué necesita decir. Tal vez no tengo que responderle nada, sino simplemente es ese compartir. ¿Sí? Generar momentos también de disfrute compartido, porque digamos, también lo que hay que hacer es ir generando que la convivencia sea lo más armónica posible. Entonces, como bien vos dijiste, roces va a haber, complementémoslo o balanceémoslo con otros momentos agradables. Claro. Majo, la verdad que es un placer hablar con vos, es un placer tener la posibilidad de sentarnos a pensar un poquito en esto de cómo mejorar el bienestar nuestro personal y nuestro grupal en esta convivencia que nos toca tener. También pensar en la gente que hoy no tiene con quién convivir y que hay que acompañarla en esa soledad, y creo que hoy los dispositivos nos ayudan mucho en eso.
Agradecerte este tiempo y por supuesto invitarte a un nuevo encuentro porque me parece que nos queda mucho por andar y creo que nos vas a poder ayudar mucho en otros tips que nos permitan sobrellevar esto con el bienestar que merecemos todos. Jackie, muchas gracias a vos por la invitación y desde ya cuentan conmigo para lo que sea y que les venga bien. Bueno, gracias Majo, un beso grande desde acá. Hasta luego. Un beso, hasta luego, seguimos en contacto.